Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 84. ¿Cómo es que estas personas son incluso más aterradoras que Kingpin? Él los va a matar a todos. La voz de Matt Murdock resonó en el césped silencioso, con una frialdad escalofriante y una certeza innegable. Intentó utilizar esta advertencia tan directa para sacar a los tres extraños individuos que le habían salvado la vida, pero que no eran conscientes del peligro, de sus fantasías y llevarlos a la cruel realidad. El viento nocturno en Central Park parecía congelarse por eso. Los músculos faciales de Boss se contrajeron. Podía sentir que la atmósfera se volvía seria. Sin embargo, esta atmósfera seria solo duró 3 segundos antes de ser completamente destrozada por una queja descontenta. ¿Matarnos? ¿Qué grosero es este tipo? Aqua se cruzó de brazos, con sus ojos azul agua llenos de desdén. Está gritando sobre matar gente sin siquiera conocerla, y no sabe respetar a una diosa en absoluto. Una persona así ciertamente no tiene fe, y probablemente no le dará mucho. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, provocando instantáneamente un conjunto de ondas completamente diferente. Midguri, lejos de mostrar miedo, tenía los ojos brillantes y un fuego invisible parecía encenderse en sus puños apretados. Matarlos a todos. ¡Qué declaración tan decidida! Este hombre llamado Kingpin debe haber apostado toda su vida por este camino. Su juventud también debió brillar con intensidad. Señor Murdock, me he interesado mucho por él. Matt, ¿estas personas están un poco locas? Un extraño rastro de desconcierto apareció en el rostro nítidamente definido de Matt Murdock. Sintió que su visión del mundo estaba cambiando. Había luchado contra la mano, se había enfrentado a dementes como Bullseye e incluso había presenciado la maldad más profunda de la naturaleza humana en Hell's Kitchen. Pero nunca se había encontrado con personas así. Sus procesos de pensamiento parecían existir detrás de una pared dimensional de este mundo. Miedo. Inexistente. Amenaza. Más bien un avance interesante. Su última esperanza recayó en el hombre rubio que parecía el más normal y que desde el principio tenía expresión de dolor de estómago. Podía oír el ritmo cardíaco de este hombre llamado Boss acelerándose y su respiración volviéndose algo errática, lo cual era la reacción normal al escuchar el nombre Kingpin. Señor Boss, la voz de Matt era increíblemente sincera. Lo entiendes, ¿verdad? El terror de Kingpin no reside en su destreza en el combate, sino en el poder y los recursos que posee. Puede movilizar a la policía, sobornar a los jueces y hacer que alguien desaparezca por completo de la sociedad. Me salvaste y ya te enfrentaste a él. Debes irte de Nueva York inmediatamente, cuanto más lejos, mejor. Boss escuchó el consejo de Matt, mirando los dos cables activos a su lado, uno flexionando sus músculos, listo para un choque juvenil y el otro contando con los dedos cuántas botellas de vino tinto caro podía comprar la bóveda de Kingpin, y dejó escapar un largo suspiro. Se acercó a Matt, le dio una palmadita en el hombro sano y le dijo con seriedad: Señor Matt, agradecemos su amabilidad. Sé lo que le preocupa, de verdad. Boss hizo una pausa, ordenó sus pensamientos y continuó en un tono mezclado con impotencia, simpatía y un sutil sentido de superioridad. Digámoslo de esta manera. A tus ojos, Kingpin podría ser el jefe final de Hell's Kitchen, el tipo de villano superior que viene con su propia música de fondo. Pero y la mirada de Boss se desvió hacia Guiliacua. Para nosotros, probablemente sea un monstruo élite de la aldea inicial con un nombre un poco raro. Quizás con una barra de salud más gruesa y que suelta más dinero, pero nada más. Matt Murdock quedó atónito. Su audición sobrehumana captó claramente el ritmo cardíaco constante y la respiración uniforme de Boss mientras hablaba. Él no estaba bromeando. Él hablaba en serio. Un emperador oscuro que podía infundir miedo en todo el submundo de Nueva York, en sus palabras, se convirtió en un monstruo de élite de la aldea inicial. ¿Tú? Matt abrió la boca, pero no pudo decir nada.
Había querido advertirles, pero se dio cuenta de que era él quien necesitaba una actualización sobre su visión del mundo. Estas personas simplemente estaban más allá de su comprensión. Entonces, no te preocupes por nosotros, Boss mostró una sonrisa de lo entiendo todo. Deberías estar pensando en ti mismo. Una vez que te recuperes, ¿qué planeas hacer? ¿Por qué no vienes con nosotros primero, te pones ropa limpia y comes algo caliente? Matt se quedó en silencio por un momento y luego finalmente negó con la cabeza. Se levantó lentamente y volvió a ponerse la máscara de diablo, cubriendo su hermoso rostro y sus ojos sin vida. La máscara parecía otorgarle una coloración protectora, permitiéndole transformarse de nuevo en el guardián que caminaba solo en la oscuridad. No, todavía tengo mis propias cosas que hacer. Se giró hacia los tres, inclinándose ligeramente hacia adelante, expresando su gratitud de manera solemne. Muchas gracias por esta noche. Recordaré esta amabilidad. Si alguna vez se encuentran con algún problema que no puedan resolver en el futuro, pueden encontrarme en Hell's Kitchen. Dicho esto, no se demoró más. Se giró y, con unos ágiles saltos, su ágil figura se fundió con la profunda noche de Central Park y desapareció. Al ver a Matt irse, Aqua refunfuñó con descontento. ¿Qué significa esto? ¿El sumo sacerdote simplemente huyó así? Ni siquiera ha pagado su ofrenda. El señor Murdoch es un hombre cuyo corazón rebosa de fuego. Guy, por su parte, miraba el cielo nocturno, lleno de emoción. Llevar un pasado pesado, pero aún arder su juventud en la oscuridad, es realmente conmovedor. Boss se frotó las sienes, sintiendo solo cansancio. Solo quería dormir bien esta noche. ¿Cómo llegó a rescatar a un superhéroe y, de paso, provocar al mayor jefe de la mafia de Nueva York? Bueno, ya basta de sentimentalismos. Boss agitó la mano débilmente. Ya está. Vámonos a casa de dormir. Él solo quería enterrar su cabeza en la almohada y fingir que todo esta noche era solo un sueño absurdo. A la mañana siguiente. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, proyectando luz moteada y sombras en la sala de estar del apartamento de Boss. Boss, con dos ojeras bajo los ojos, bostezó mientras se preparaba una taza de café instantáneo. La experiencia de anoche fue demasiado estimulante. Apenas durmió en la segunda mitad de la noche. El televisor de la sala estaba encendido y reproducía las noticias de la mañana. Últimas noticias de nuestra estación, se escuchó la voz clara y precisa de la presentadora. Anoche, la policía de Nueva York recibió una denuncia anónima y descubrió un importante caso de contrabando en el muelle 37. En el lugar de los hechos, se encontró una gran cantidad de armas de fuego de uso militar y heroína de alta pureza por valor de más de $10 millones estadounidenses. Según los agentes presentes en el lugar, había decenas de pandilleros en el muelle en ese momento, pero por alguna razón desconocida, todos estaban inconscientes y no había señales de disparos intensos. PFFT. Boss casi escupió su café en la pantalla. ¿$10 millones? Kingpin sí que lo vio todo esta vez. La pantalla del televisor cambió y mostró una entrevista en vivo en el muelle. Una figura familiar apareció ante la cámara, vestida con un impecable uniforme de superintendente de policía, con el cabello cuidadosamente peinado y expresión seria. El éxito de esta operación ha supuesto un duro golpe para la red criminal de la ciudad de Nueva York. El superintendente de policía, George Stackey, dijo con voz profunda en el micrófono. Nunca toleraremos que ningún criminal actúe con impunidad en nuestra ciudad. El Departamento de Policía de Nueva York expresa su sincero agradecimiento al ciudadano anónimo que dio la pista. Boss miró al serio oficial George en la televisión, y la comisura de su boca se torció involuntariamente. ¿Ciudadano anónimo? La escena del profesor Dewey sosteniendo su teléfono y llamando a la policía con su voz enérgica apareció instantáneamente en su mente. Hola. ¿Sois los guardianes de este mundo? Hay un grupo de jóvenes que tienen una conversación muy apasionada. Boss apostaría a que el operador que respondió el teléfono anoche aún no había terminado de escribir su informe de evaluación psicológica. Él meneó la cabeza con impotencia y apagó el televisor. Parecía que los días de paz realmente estaban llegando a su fin. Se acercó a la ventana con su taza de café, mirando la bulliciosa calle de abajo, y pensó para sí mismo. Kingpin, un nombre de considerable peso en el universo Marvel, era ahora como una piedra arrojada por ellos. Estos invitados no invitados, a un estanque por lo demás tranquilo.
Él simplemente no sabía el gran revuelo que causaría esta piedra. O mejor dicho, ¿podría Kingpin resistir una patada de Nightwing? Si pudiera, diría que Kingpin es el más fuerte, jeje. Capítulo 85. La furia de Kingpin. Nueva York, último piso de la Torre Fisk. Dentro de la oficina, aislada del bullicio de la ciudad, había tanto silencio que se podía oír el polvo asentarse en el aire. Fuera de los enormes ventanales que se extendían desde el suelo hasta el techo se alzaban imponentes rascacielos, como una jungla de acero postrada a sus pies. Un hombre corpulento como una montaña, estaba sentado en silencio detrás de un escritorio blanco puro, de espaldas al paisaje fuera de la ventana. Llevaba un traje blanco hecho a medida, que combinaba a la perfección con la decoración minimalista en blanco y negro, como una escultura en la cúspide del poder. Era Wilson Fisk, el emperador clandestino de Nueva York que se coronó con dinero y violencia. El Kingpin. En la enorme pantalla montada en la pared se reproducía el noticiero de la mañana que Boss acababa de apagar. El rostro justo del superintendente George Stack parecía particularmente evidente. Atacar eficazmente la red criminal de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York expresa su sincero agradecimiento al ciudadano anónimo que proporcionó pistas. Kingpin observaba las noticias con indiferencia, puliendo lentamente un costoso gemelo de diamantes con un paño de terciopelo en la mano. No se enojó, no rugió, ni siquiera movió una ceja. La puerta de la oficina se abrió silenciosamente y su asistente más leal, James Wesley, entró con ligereza, como si temiera perturbar la tranquilidad momentánea. Jefe, se ha recopilado toda la información sobre el incidente de anoche en los muelles. Sin embargo, su habitualmente arrogante asistente ahora respiraba con dificultad, el sudor frío corría por sus sienes y empapaba su rígido cuello. La presión del aire en la oficina era sofocante. El noticiero terminó y la pantalla cambió automáticamente a una grabación en vivo de un relajante concierto de música clásica. La melodiosa música de violín desentonaba con el aire solidificado. Hablar. La voz de Kingpin sonó profunda, firme y carente de emoción, pero hizo que el corazón de James se encogiera. Jefe, la carga del muelle 37 fue confiscada por la policía. La voz de James sonó un poco seca. Todas las personas que enviamos, todas cayeron en el lugar. Kingpin dejó de pulir el gemelo. Levantó la vista y un brillo frío brilló en sus ojitos. ¿Muerto? No, no estoy muerto. James negó rápidamente con la cabeza. Eso es lo más extraño. Solo quedaron inconscientes, y sus heridas fueron muy leves, como si alguien les hubiera dado un golpecito en la frente con el dedo. Todos estaban iguales, sin excepción. ¿Dónde está Bullseye? El tono de Kingpin permaneció plano. Bullseye, lo encontró nuestra gente. Tiene el brazo izquierdo fracturado y múltiples contusiones. Ya está despierto, pero su estado mental es muy inestable. James eligió sus palabras con cuidado. Dijo que se encontró con un monstruo. El aire en la oficina parecía congelarse. Kingpin finalmente dejó el gemelo, entrelazó los dedos, los colocó sobre el escritorio y se inclinó ligeramente hacia adelante. Este sutil movimiento hizo que James sintiera como si una montaña lo aplastara. ¿Qué clase de monstruo? Un hombre con un traje verde. Lo llamaban monstruo verde. James apretó el puño y repitió la descripción incoherente de Bullseye. Monstruo verde. Los ojos de Kingpin se entrecerraron y la luz fría que emanaba de esa rendija hizo que James tensara la espalda instintivamente. ¿Qué pasa con Daredevil? Está desaparecido. Las últimas imágenes de vigilancia del muelle muestran cómo la varilla de Bullseye lo atravesó en el hombro, y luego, la policía tomó todas las imágenes de vigilancia. Nuestra gente dice que el monstruo verde lo rescató. Kingpin se quedó en silencio. Golpeó suavemente el escritorio con sus dedos gruesos, produciendo un sordo y rítmico pum, pum. En toda la oficina, solo se oía este monótono sonido, como el péndulo del dios de la muerte. Conocía bien el modus operandi de Daredevil. Despiadado, pero nunca asesino. Pero este método misericordioso de noquear a docenas de pistoleros bien entrenados en 30 segundos sin dejar heridos mortales sonaba más bien como una farsa absurda. ¿Puedes darme una descripción específica de la persona que rescató a Daredevil? El tono de Kingpin tenía un matiz de frialdad escalofriante que no admitía ofensa. James se aclaró la garganta y luego leyó el informe.
Según la confusa descripción de Bullseye y nuestro análisis de las borrosas imágenes de vigilancia obtenidas en varios bloques de los alrededores, el objetivo es un hombre de aproximadamente 1,85 m de altura y extremadamente musculoso. Sus características son: un corte de pelo tipo tazón, 2 cejas muy pobladas y un traje de una pieza de color verde brillante. Tump. El dedo de Kingpin dejó de golpear el escritorio. Miró a Wesley y, por primera vez, una expresión mezclada con incredulidad y enojo extremo apareció en su rostro. Fue como si un gourmet hubiera descubierto una mosca en el plato principal de su restaurante más exclusivo. ¿Un hombre de cejas gruesas y corte de pelo tazón que viste un traje verde? ¿Qué era esto? ¿Un acróbata que escapó del circo? ¿Fue esta ridícula figura la que arruinó su negocio multimillonario, derrotó a su espada más afilada y rescató a su mayor enemigo? Esto ya no era una provocación. Esto fue un insulto. Una humillación flagrante que lo dejó hundido en la miseria, a él, Wilson Fisk, el emperador del submundo neoyorquino. No me importa qué clase de monstruo sea, ni cuál sea su espíritu juvenil. La voz de Kingpin era suave, pero más aterradora que cualquier rugido. Wesley, usa todos nuestros contactos y recursos. Quiero saberlo todo sobre este malabarista verde. Su nombre, su dirección, qué le gusta desayunar, cuántas caries tiene. Quiero que entienda que en mi ciudad, quienes me ofendan morirán. Kingpin se había pasado la vida lidiando con los políticos más astutos y los oponentes más despiadados. Podía comprender la avaricia y la maldad humanas, pero no podía comprender esta descripción absurda. ¿Qué más dijo Bullseye? Dijo que ese hombre verde lo llamó un joven que no había seguido el ritmo del llanto del alma y lo sometió a un profundo castigo corporal. James casi dijo esto con los ojos cerrados. Sintió que su carrera podría haber terminado. Ser asistente de Kingpin era una profesión de alto riesgo. ¿Es eso así? El ojo de Kingpin se crispó. Haz que Bullseye se calme. Dile que le daré una oportunidad de venganza. Pero antes, que anote cada acción, cada palabra de ese hombre, tal como sucedió. Ni una sola palabra incorrecta. Entendido. James hizo una reverencia y se retiró, huyendo de la oficina como si fuera en vano. La puerta se cerró suavemente. En la oficina solo quedaba Kingpin y la melodiosa música clásica. Regresó al escritorio, recogió el gemelo que acababa de limpiar y se lo ajustó lentamente al puño. Sus movimientos eran elegantes y meticulosos, como si acabara de hablar de un asunto trivial. Pero los nudillos de sus manos, entrelazados frente a su abdomen, estaban ligeramente blancos por la fuerza. En Nueva York, ¿alguien realmente se atrevió a poner las manos sobre mis cosas? Kingpin murmuró, digiriendo las palabras que había escuchado de Bullseye, y una sonrisa cruel y fría se dibujó en sus labios. Muy interesante, realmente demasiado interesante. Hacía mucho tiempo que no conocía a una persona tan interesante en Nueva York. No le importaba si la otra parte era un monstruo o un loco. En esta ciudad, cualquier cosa que no fuera parte de su orden tenía un solo resultado. Eso era, ser aplastado. Capítulo 86. El sorprendente hombre araña. Mientras Kingpin todavía estaba ocupado buscando problemas con Megumi y Matt, Peter, por otro lado, estaba disfrutando de la alegría que le traían sus superpoderes. En los pocos días transcurridos desde que adquirió sus habilidades de araña, la vida de Peter había caído en una extraña sensación de dicotomía. Durante el día, en la escuela, él todavía era el amable y algo nerd Peter Parker. Pero sus sentidos se volvieron anormalmente agudos. Podía oír los susurros de sus compañeros al final del pasillo, ver claramente la sutil textura de cada marca de tiza que el profesor escribía en la pizarra, e incluso antes de que una pelota de baloncesto golpeara la parte posterior de su cabeza, su cuerpo instintivamente la esquivaba. Oye, Parker, estás volviendo más rápido. Flash Thompson, la estrella de fútbol de la escuela y un acosador frecuente, miró a Peter, que había esquivado su broma de baloncesto, con un toque de sorpresa. Peter simplemente se levantó las gafas sencillas sobre la nariz, que ya no tenían graduación, y no dijo nada. Podía sentir el olor a sudor mezclado con colonia barata que emanaba de Flash, e incluso escuchar su latido ligeramente acelerado por correr rápido. Esta capacidad perceptiva sin precedentes le proporcionó una comprensión totalmente nueva del mundo que lo rodeaba. Empezó a temer el contacto con la gente, temiendo apretar accidentalmente con demasiada fuerza la lata de refresco de Gwen o lastimar la mano de Harry cuando chocaran las manos.
Este poder era un secreto, y también una carga. No se atrevía a contárselo a nadie, ni siquiera a sus tíos más cercanos, Ben y May, y mucho menos a Gwen y Harry. Temía que lo vieran como un monstruo. Se convirtió en una isla en su propio mundo. Cada vez que caía la noche, ese sentimiento de soledad y la excitación que le traía su poder se entrelazaban, llevándolo a abandonar el hogar. Se pondría una sudadera oscura, usaría una máscara, saldría silenciosamente por la ventana y saltaría y viajaría entre los edificios de Queens, disfrutando de la libertad como el viento, como su Batman favorito. Al principio, era tan torpe como un bebé aprendiendo a caminar. Casi se caía de un tejado por calcular mal las distancias y se balanceaba precariamente en el aire porque sus telarañas no eran lo suficientemente pegajosas. Pero su capacidad de aprendizaje era asombrosa y los instintos de su cuerpo se despertaron a través de repetidos intentos peligrosos. Rápidamente dominó la habilidad de correr por las paredes y aprendió a dibujar elegantes arcos en el aire usando sus redes. La sensación de liberación de las ataduras de la gravedad lo embriagó. Saltó desde lo alto de un edificio, dio una voltereta en el aire y luego lanzó una red que se adhirió al alero de otro edificio. Su cuerpo trazó un largo arco en el aire, el viento silbando en sus oídos y las innumerables luces de la ciudad centelleando debajo. En ese momento, no era Peter Parker, ni el estudiante de secundaria desconocido e incluso algo intimidado. Era libre, poderoso y único. ¡Guau! No pudo evitar exclamar con entusiasmo, y su voz se escuchó a lo lejos, en el silencioso cielo nocturno. Una noche, se dirigió a un callejón apartado, dispuesto a descansar. Junto a un cubo de basura a la entrada, un periódico viejo que crujía al viento le llamó la atención. Usó su red para atraer el periódico y un pequeño anuncio junto al titular captó su mirada. Noche de lucha amateur. Desafía a rompehuesos salvaje. Derrótalo y gana $5.000. $5.000 estadounidenses. Este número fue como un rayo que atravesó la niebla en la mente de Peter. Pensó en el viejo coche del tío Ben, que a menudo necesitaba reparaciones, en la tía May, que siempre compraba ingredientes con descuento en el supermercado para ahorrar dinero, y en sus arrugas cada vez más profundas por la preocupación por su próxima matrícula universitaria. Siempre había querido hacer algo por esta familia, demostrar que había crecido y ya no era un niño que solo les causaba problemas. Antes no tenía habilidad, pero ahora, al mirarse las manos, este poder, tal vez, pudiera hacer más que simplemente permitirle disfrutar del viento en los tejados. Un plan se formó lentamente en su mente. No necesitaba revelar su identidad, solo una máscara, un seudónimo. Podría participar en la competencia y ganar el premio en metálico lo antes posible. Esto no era hacer el mal. Simplemente estaba usando su talento especial para ganar algo de dinero y darles una sorpresa al tío Ben y a la tía May. Miró la foto del luchador musculoso con una máscara exagerada en el anuncio y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. ¿Rompehuesos salvaje? Suena formidable. Pero frente a una araña que podía pegar a la gente al techo, ¿qué importaban incluso los huesos más duros? Dobló el periódico con cuidado, lo guardó en su bolsillo y desapareció en la noche. Esa noche, una araña secreta encontró su primer objetivo mundano. El lugar del combate de lucha libre estaba situado en un viejo almacén abandonado en Hell's Kitchen, el aire estaba lleno del penetrante olor a sudor, cerveza y cigarrillos baratos. La ensordecedora música heavy metal asaltó los tímpanos de todos, y focos de colores barrían aleatoriamente el lugar lleno de humo, iluminando los rostros emocionados o feroces de la audiencia con una luz parpadeante. Este era un desahogo para las hormonas de la clase baja de la ciudad, lleno de violencia cruda y fanatismo. Peter Parker nunca imaginó que llegaría a un lugar así. Llevaba una sudadera con capucha ligeramente grande, con la cabeza gacha, tratando de pasar desapercibido, y caminó entre la ruidosa multitud para encontrar el mostrador de registro detrás del escenario. Tras bambalinas reinaba un caos aún mayor que afuera. Varios luchadores, fuertes como bueyes, calentaban, con el cuerpo cubierto de aceite brillante y los músculos reluciendo en la penumbra. El olor en el aire era aún más fuerte, mezclado con aceite medicinal y algún tipo de colonia barata. Oye, chaval, ¿te has perdido? La Comic Con no se celebra en sitios como este. Un hombre corpulento, con el rostro lleno de cicatrices, estaba sentado detrás del mostrador de registro, con un cigarro casi apagado en la boca, escrutando a Peter. Él era el organizador del evento, un hombre llamado Héctor. Yo, estoy aquí para competir.
La voz de Peter sonaba un poco falta de confianza en medio del ruido de fondo. Héctor y los pocos luchadores que estaban a su lado se quedaron atónitos por un momento, luego estallaron en risas. ¿Tú? Héctor sacó el cigarro de su boca y señaló a Peter con la mano que sostenía el cigarro. Niño, con tu complexión, rompehuesos salvaje podría estornudar y mandarte a Nueva Jersey. Vete a casa y tómate una leche con tu mamá. El anuncio decía que cualquiera podía participar, insistió Peter, sacando el periódico arrugado de su bolsillo. Héctor miró el periódico, luego a Peter, con un brillo astuto en sus ojos. Bueno, ya que tienes tantas ganas de morir, no tengo ninguna razón para no complacerte. Pero necesitas un buen atuendo y un nombre, ¿no? Esto no es una actividad de club de instituto. Peter estaba preparado. Sacó de su mochila una capucha roja de punto, que él mismo había tejido torpemente durante 2 días con los restos de lana de la tía May. La capucha solo tenía 2 agujeros para los ojos, lo que le daba un aspecto cómico y tosco. También sacó un pantalón de chándal azul que había encontrado en un mercadillo y una camiseta roja ajustada de manga larga, con una araña torcida dibujada en el pecho con un rotulador negro. Mi nombre es, y Peter hizo una pausa y luego pensó en un nombre que le pareció genial. El asombroso hombre araña. Detrás del escenario volvió a haber un breve silencio, seguido de risas aún más estridentes que las anteriores. ¿El asombroso hombre araña? Ja 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 ja. Es el chiste más gracioso que he escuchado en todo el año. Un luchador se rió tanto que se dio una palmada en el muslo. Héctor también se rió tan fuerte que se inclinó y casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Bien, Spider-Man, ponte tu traje de batalla. La inscripción cuesta $20 y firma la exención. Peter pagó el dinero a regañadientes y con dolor, y rápidamente se puso su ridículo traje de batalla en un rincón. Cuando salió, se convirtió en el centro de atención detrás del escenario. Todos lo miraban como si fuera un Joker. Peter sintió que le ardían las mejillas, afortunadamente ocultas por la máscara. Se obligó a ignorar las miradas burlonas, diciéndose repetidamente: por $5.000, aguanta. Pronto, la voz ronca del locutor retumbó. A continuación, demos nuestros más cálidos abucheos al contrincante esta noche, un insecto intrépido, el asombroso hombre araña. Peter respiró hondo y subió al ring improvisado, rodeado de 4 gruesas cuerdas. Unas luces cegadoras lo iluminaron, y los abucheos y burlas del público aumentaron como una oleada. Capítulo 87. La elección del destino. En el centro del ring, un hombre gigante que pesaba al menos 300 kilos, con músculos tan nudosos como rocas, le rugía como una bestia a Peter. Era el campeón de esa noche, Rompehuesos Salvaje. Llevaba una gruesa cadena de oro alrededor del cuello y su rostro estaba pintado con una amenazante pintura de guerra. Cada paso que daba hacía crujir el ring improvisado bajo la tensión. Los abucheos y burlas del público se hicieron cada vez más fuertes. Hazlo pedazos, salvaje. Abajo, mono flaco. ¿De qué circo salió esto? Aplaste ese pequeño insecto. Jaja, el sorprendente hombre araña. Creo que es el sorprendente hombre muerto. Los abucheos y burlas eran como una ola tangible que le golpeaba los tímpanos. Hace unos días, una escena así habría dejado a Peter Parker aturdido, deseando encontrar un agujero donde meterse. Pero ahora, tras una fina máscara de lana, sentía una calma inusual. Sus supersentidos filtraron automáticamente la mayor parte del ruido sin sentido, centrando su atención en el otro extremo del ring. Peter se quedó quieto, con el corazón latiendo con fuerza bajo la máscara. No tenía miedo. Era una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Era la primera vez que se preparaba para desatar su poder frente a tanta gente. ¡Ding! La campana que señalaba el inicio del partido sonó estridente y penetrante. Salvaje no dudó, arremetiendo contra Peter como un camión pesado fuera de control. Sus grandes manos, como abanicos, estaban abiertas, como si quisiera aplastarle la cabeza. Para el público, el niño flacucho con las mallas ridículas saldría volando en el siguiente segundo, con los huesos rotos y los tendones quebrados. Sin embargo, en el momento en que los músculos de Salvaje se tensaron, una fuerte advertencia explotó en la mente de Peter. El tiempo pareció ralentizarse. Cada movimiento de su oponente, cada contracción muscular, era nítido en su percepción. Su cuerpo reaccionó incluso más rápido que su cerebro, esquivando el ataque de Salvaje por un pelo con un ágil paso lateral. ¡Bum!
Savage falló, su enorme cuerpo se estrelló contra el poste de la esquina del ring, haciendo que todo el ring temblara violentamente. El clamor del lugar entero se detuvo por un breve momento. ¡Qué suerte!, gritó alguien rompiendo el silencio. Savage negó con la cabeza, con una expresión de fastidio en el rostro. Se giró de nuevo, agitando sus robustos brazos como un molino de viento, abalanzándose sobre Peter. Peter no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, arqueando el cuerpo hacia atrás en un ángulo increíble, casi paralelo al suelo, esquivando el barrido. Inmediatamente después, se impulsó con ambas manos, realizando una elegante voltereta hacia atrás y aterrizando suavemente detrás de Savage. Todo el proceso fue fluido, lleno de coordinación y gracia sobrehumanas. Esta vez, el silencio se prolongó. Todos tenían los ojos abiertos, observando la figura roja en el ring, que se movía con una agilidad inhumana. ¿Esto es algún tipo de actuación gimnástica? Savage estaba completamente furioso. Rugió, abandonando toda estrategia y persiguiendo a Peter como un loco, intentando atraparlo. Pero por mucho que lo intentara, ni siquiera podía tocar la ropa de Peter. Peter era como un gato ágil jugando con un oso torpe, saltando y rodando en el ring, incluso deslizándose bajo los brazos de Savage entre sus golpes. La reacción del público pasó del ridículo inicial al asombro, para luego, gradualmente, a vítores emocionados. Bien hecho, hombre araña. Muéstrale lo que tienes. Al escuchar los vítores, una satisfacción nunca antes sentida invadió a Peter. Ya no era el Peter Parker acosado por Flash. Decidió acabar con esta farsa. Después de esquivar otro abrazo de oso de Savage, Peter aprovechó la oportunidad, saltando y pisando suavemente las cuerdas del ring. Usando la elasticidad de las cuerdas, su cuerpo dio una voltereta en el aire y luego, como una pluma, aterrizó silenciosamente sobre el poste de la esquina detrás de Savage. Savage seguía jadeando pesadamente en el lugar, buscando el paradero de Peter. «Oye, grandullón», dijo la voz de Peter desde arriba. Savage levantó la vista de repente, solo para ver una sombra roja descendiendo del cielo. Instintivamente, levantó los brazos para bloquearla. Peter simplemente extendió dos dedos y golpeó suavemente su frente. ¡Tum! Un sonido suave. El enorme cuerpo de Savage pareció ser golpeado por un martillo gigante invisible. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás rígidamente. Rumble. Todo el almacén pareció temblar. Todo el lugar estaba en completo silencio. Todos quedaron atónitos ante lo sucedido en el ring. El aparentemente frágil The Amazing Spider-Man había derribado al famoso Gonebreaker Savage con solo 2 dedos. Unos segundos después, se escuchó un estruendoso rugido de vítores y silbidos que casi arrancó el techo del almacén. Peter se paró en el centro del ring, saludando a la multitud que lo vitoreaba, disfrutando de su victoria. $5.000 estadounidenses asegurados. Saltó emocionado del ring, pasó junto a los luchadores que lo miraban con asombro y regresó al área detrás del escenario. Héctor estaba sentado detrás del mostrador de registro, con expresión como si se hubiera tragado un limón entero, agrio y amargo. «El dinero», dijo Peter mientras se acercaba a él y le tendía la mano. Héctor forzó una sonrisa entre dientes, sacó un fajo de billetes arrugados de un cajón, los contó y los arrojó sobre la mesa. «Toma, es tuyo, muchacho». Peter miró el dinero sobre la mesa, frunciendo el ceño. Eran $200 como mucho. El anuncio decía 5.000. El anuncio decía: derrótalo en 3 minutos y recibirás un premio de $5.000. Héctor encendió lentamente un cigarro y exhaló una bocanada de humo. ¿Cuánto tardaste? ¿10 segundos? ¿20 segundos? El público vino a ver peleas apasionantes, no tus acrobacias. Arruinaste mi evento principal e hiciste sentir a mi público estafado. Estoy siendo generoso al no pedirte una compensación. Esto es un fraude. La voz de Peter se elevó unos cuantos tonos. ¿Ah, sí? ¿Fraude? Se burló Héctor, y varios hombres corpulentos a su alrededor se acercaron, crujiendo los nudillos amenazadoramente. Chico, toma tu dinero y vete. No nos obligues a ayudarte a salir con elegancia. Peter miró a los hombres fuertes, luego al rostro pícaro de Héctor. Fácilmente podría colgar a todos los presentes del techo, pero no pudo. Él era simplemente Peter Parker, un estudiante de secundaria que quería ganar dinero para su familia, no alguien que recurriría a la violencia por dinero.
Con una opresión en el pecho, agarró los $200 de la mesa y se dio la vuelta para marcharse sin decir palabra. Tras él, oyó las burlas triunfales de Héctor y sus subordinados. Peter aferró los billetes empapados de sudor, caminando abatido hacia la salida. Se sentía un completo idiota. Justo cuando Peter estaba a punto de irse, hubo una conmoción detrás de él y los gritos de pánico de Héctor. ¡Alto! ¡Atrápalo! Me robó el dinero. Un hombre que llevaba una gorra de béisbol y agarraba una bolsa de dinero salió corriendo de la oficina frenéticamente hacia Peter. Un guardia de seguridad intentó interceptarlo, pero el ladrón lo empujó a un lado. El ladrón pasó rozando a Peter, a punto de correr hacia el ascensor. Oye. Hombre araña. Détenlo. Héctor señaló al ladrón, gritándole a Peter, que bloqueaba la entrada del ascensor. Peter se quedó quieto, inmóvil. Las puertas del ascensor se cerraban lentamente. Solo necesitó extender una mano para atrapar al ladrón. Miró al exasperado Héctor, recordando su cara de pícaro de antes, recordando los patéticos $200 estadounidenses en su bolsillo. El ladrón miró a Peter aterrorizado y luego se metió en el ascensor que se cerraba. ¿Por qué no lo detuviste?, preguntó Héctor con enojo. Peter giró la cabeza. Sus ojos estaban fríos bajo la máscara. Dijo en un tono distante e indiferente. No lo vi. Además, ese no es mi problema. Con eso, ignoró al furioso Héctor, se dio la vuelta y caminó hacia la escalera al lado del ascensor, aislando por completo la conmoción detrás de él. Una sensación de satisfacción vengativa surgió en su corazón, aliviando su frustración anterior. Los tramposos se merecen esto, pensó. Capítulo 88. ¿Podría Gunn, también conocido como Morobos y Dan? Peter caminaba por la calle de regreso a Keynes. El viento nocturno agitaba su rudimentario traje de combate. Apretaba con fuerza los $200 en la mano, los billetes ya húmedos de sudor. Una retorcida sensación de satisfacción después de la venganza entrelazada con un inexplicable sentimiento de pérdida en su corazón. Héctor, ese estafador, merecía que le robaran. Pensó, como si nada, intentando llenar el vacío de su corazón con este pensamiento. No es mi problema. No soy la policía, no tengo la obligación de ayudarlo a atrapar al ladrón. Se lo repitió a sí mismo una y otra vez, como si eso hiciera que la frustración acumulada se disipara por completo. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más claramente se alternaban en su mente el rostro exasperado de Héctor y los ojos aterrorizados del ladrón mientras pasaba rozándolo. Podría haber resuelto fácilmente todos los problemas con una pequeña red. Pero no lo hizo. Decidió quedarse de brazos cruzados y no hacer nada. Esta sensación no era tan buena como había imaginado. Justo cuando la figura de Peter desapareció por la esquina, el ladrón, agarrando la bolsa de dinero, corría frenéticamente como una mosca sin cabeza por el callejón. El débil sonido de las sirenas de la policía a lo lejos, como un toque de difuntos, le palpitaba el corazón. Tenía que irse de allí inmediatamente. Necesitaba un coche, cualquier coche. Salió del callejón, con los ojos inyectados en sangre, abiertos por el miedo, escudriñando la calle con avidez. De inmediato, su mirada se fijó en un viejo sedán aparcado al borde de la carretera. Los faros todavía estaban encendidos y en el asiento del conductor estaba sentado un hombre mayor, con un prominente cabello gris, visible bajo las luces de la calle. Un objetivo perfecto. El pensamiento cruzó la mente del ladrón y su adrenalina volvió a subir. Se bajó la gorra de béisbol, apretó con más fuerza la pistola fría que llevaba en el bolsillo y se lanzó hacia adelante. Ben Parker miró por la ventanilla del coche con cierta preocupación. May acababa de llamar, diciendo que Peter no estaba en su habitación y que su teléfono no estaba disponible. A estas horas, ¿dónde podría estar un estudiante de preparatoria? Desde el viaje escolar a la Universidad de Columbia, Peter se había vuelto bastante callado y a menudo se quedaba solo en su habitación. Ben instintivamente sintió que el niño tenía algo en mente. No quería que May se preocupara demasiado, por lo que proactivamente salió a buscarlo. Buscó por los lugares que Peter solía visitar, como la biblioteca y cerca de la casa de Harry. Esta zona era un caos, no un lugar tranquilo, y no quería que Peter se quedara allí. Detuvo el coche, justo a punto de sacar el teléfono para llamar de nuevo a Peter, cuando la puerta del pasajero se abrió de repente con gran fuerza. Conduce. Rápido.
Un hombre con gorra de béisbol entró a la fuerza, y un olor a sudor y miedo llenó el pequeño coche. En la mano del hombre, una pistola oscura le apuntaba al pecho. A Ben le dio un vuelco el corazón, pero sus muchos años de experiencia lo obligaron a calmarse. No miró el arma, sino el rostro joven del ladrón, oculto tras la sombra de la visera de la gorra. Ese rostro estaba lleno de pánico y bravuconería. Chico, cálmate. La voz de Ben era tan suave como siempre, intentando calmar las emociones del otro. Cualquiera que sea el problema en el que te hayas metido, esta no es la manera de resolverlo. Baja el arma y podemos hablar. Cállate. Viejo. No tengo tiempo para hablar contigo. El ladrón estaba furioso por la calma de Ben. Sentía que su autoridad estaba siendo cuestionada. Las sirenas de la policía parecían estar más cerca, y se puso aún más nervioso. Deja de decir tonterías. Dame las llaves del coche. Rápido. Extendió la otra mano para sacar las llaves del coche del contacto. Ben instintivamente agarró las llaves, una reacción natural para proteger su propiedad. Escucha, ¿no es demasiado tarde para parar ahora? Te dije que me soltaras. El ladrón perdió la paciencia por completo. Ya no intentó arrebatarle las llaves, sino que presionó el cañón del arma firmemente contra el pecho de Ben, tirando del percutor con la otra mano. Se escuchó un suave clic, excepcionalmente discordante en el silencioso coche. Contaré hasta 3. Si no me das las llaves, te enviaré a conocer a Dios. El rugido del ladrón era estremecedor. Mientras tanto, a varias cuadras de distancia. Oh, maestro Wu, yo no puedo continuar. Vos sentía que sus pulmones eran como un fuelle roto, y cada respiración transportaba el olor a óxido quemado. El chaleco lastrado de 10 kilos que llevaba en el cuerpo era como una montaña, y cada paso parecía como si pisara algodón. Este fue el primer día de entrenamiento diabólico 2.0. La simple pequeña mejora de dar vueltas por Nueva York fue suficiente para que experimentara las 18 capas del infierno. No puedes. Vos. No puedes decir esas palabras tan poco juveniles. Midway seguía lleno de energía. Incluso corrió hacia atrás junto a vos, con una sonrisa deslumbrante en el rostro. ¿Lo sientes? Esta ciudad te anima. Tu sudor es el rocío más dulce que nutre la flor de la juventud. Solo siento que me duelen el hígado, los riñones, los pulmones y el corazón. Vos se apoyó contra una pared al costado del camino, sin aliento. Agua, dame un poco de agua y... ¿Para qué sirven tus ojos? ¿Para qué tus lágrimas? ¿Así se abren las 8 puertas interiores? La sed es solo una ilusión causada por la poca voluntad. Supérala con tu poderoso espíritu. ¡Qué pequeña dificultad! Gumi rodeó a vos, levantando las rodillas, tratando de inspirarlo nuevamente con una bomba atómica espiritual. Maestro Gui, si me permite la pregunta, ¿su maestro de Taijutsu es un alienígena de bastón llamado Moroboshi Dan? ¿Le atropellaba a menudo con un jeep? ¿Y le dijo que no esquivara? Vos puso los ojos en blanco. Aunque su mente ahora solo albergaba un pensamiento: encontrar una cama y acostarse, incluso un suelo de cemento serviría, no pudo evitar desatar su alma tucao interior, el espíritu de las quejas o de la asadura. Justo cuando sintió que su alma estaba a punto de abandonar su cuerpo, un áspero ruido y un crujiente sonido metálico llegaron con el viento. Los nervios de vos, presa del peligro, se crisparon instintivamente. Entrecerró los ojos y miró en dirección al sonido. Por la noche, al lado de un viejo sedán, algo parecía andar mal. Igui también dejó de levantar las rodillas hipnóticamente. La sonrisa se desvaneció de su rostro, y la mirada bajo sus espesas cejas se agudizó al instante. Vos, parece que algo no tan juvenil está sucediendo ahí delante. La voz de Gui se hizo más grave, transmitiendo una sensación opresiva de tormenta inminente. Al segundo siguiente, mientras vos aún estaba analizando la situación, un rugido desesperado y frenético atravesó la noche. Muere, viejo. La oscuridad del camión del arma era como un vórtice que conducía a la muerte. En ese instante, la mente de Ben Parker no repasó toda su vida, solo la amable sonrisa de May y el rostro a veces perplejo, a veces inteligente de Peter. No podía morir allí. Aún tenía familia esperándolo. Apretó las llaves del coche con más fuerza, sin rastro de arrepentimiento en su mirada. Chico, te arrepentirás de esto. Hizo un último intento de persuadirlo. La razón del ladrón había sido quemada hacía tiempo por las sirenas de la policía y el miedo. La calma de Ben, en sus ojos, era puro desprecio.
Su dedo en el gatillo temblaba violentamente de ira y tensión, y luego se tensó con fuerza. La muerte era inminente. ¡Detener! Un grito furioso, como un trueno repentino, estalló en la calle. El ladrón se estremeció ante el repentino rugido e instintivamente miró en la dirección del sonido. Vio a una extraña persona con un mono verde corriendo hacia él a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. Su figura proyectaba una larga imagen residual bajo las farolas, como una bestia feroz surgiendo de la oscuridad. ¿Qué carajo es esto? La mente del ladrón se congeló instantáneamente, pero su dedo no dejó de moverse. En ese destello de relámpago, Boss se había enderezado contra la pared, diciendo a mitad de camino: «Maestro Gui, cálmese, llame primero a la policía». Gui ya había llegado. No abrió la puerta del coche. Era demasiado lento, demasiado poco juvenil. Eligió el camino más directo, el más apasionado. Torbellino de Konoha. Capítulo 89. El arrepentimiento de Peter. Acompañado de un poderoso grito, el cuerpo de Gui se arqueó en el aire con una ferocidad inigualable, su pierna derecha vendada, como un hacha de batalla, cortó el aire con un silbido, golpeando fuertemente contra la puerta del pasajero del auto. ¡Bang! Un fuerte estallido, como el pesado martillo de un herrero golpeando un yunque. La robusta puerta de acero del coche, bajo la pierna de Gui, era tan frágil como el papel de aluminio. Toda la puerta del coche se derrumbó rápidamente hacia adentro, formando una aterradora forma de V, y luego, con un crujido dislocado, se estrelló con fuerza contra el cuerpo del ladrón. ¡Crack! Ese fue el sonido de las costillas y el brazo del ladrón rompiéndose. ¡Bang! Otro disparo. La bala finalmente salió del cañón, pero debido a la fuerza irresistible, el brazo del ladrón fue violentamente arrastrado hacia un lado. La bala rozó la oreja de Ben Parker, destrozó la ventanilla del coche del otro lado y finalmente se disparó hacia el cielo nocturno sin dañar a nadie. El ladrón ni siquiera pudo emitir un grito. El intenso dolor y el impacto hicieron que su visión se volviera negra y perdió el conocimiento al instante. El poder de la única patada de Gui fue aterrador. Aterrizó con firmeza, sin siquiera mirar la puerta del auto completamente destrozada y tambaleante, y extendió la mano para sacar al ladrón inconsciente del asiento retorcido como si estuviera cargando un pollo pequeño, arrojándolo casualmente al suelo. Todo el proceso, desde el grito explosivo hasta el sometimiento del criminal, duró apenas 2 segundos. Boss finalmente recuperó el aliento y corrió, mirando la escena frente a él, que era comparable a una superproducción de Hollywood, y sintió que su estómago comenzaba a dolerle nuevamente. Miró la puerta del auto, que estaba retorcida como un pretzel, luego a Gui, que estaba ileso e inspeccionaba al ladrón con una expresión seria para ver si todavía era una amenaza, y finalmente, su mirada cayó sobre el anciano aturdido en el auto. «Maestro Gui», dijo Boss débilmente. ¿No deberíamos controlar la magnitud de los daños? Ser joven no significa que tengamos que desmontar un coche, ¿verdad? Sin embargo, Gui pareció no escuchar la queja de Boss. Se dio la vuelta y le mostró su característica sonrisa, mostrando sus dientes brillantes, a Ben Parker, quien todavía estaba en shock dentro del auto, y levantó el pulgar. «Viejo señor. ¿Se encuentra bien?» Su inquebrantable determinación frente al mal me mostró que el fuego de la juventud brilla con fuerza. «Fantástico». Ben Parker abrió la boca y le llevó mucho tiempo encontrar la voz. «Ben. Mi préstamo de 30 años, coche clásico de segunda mano, se convirtió en chatarra. ¡Qué asco!». Miró al extraño hombre de verde, con cejas pobladas y ojos grandes, luego al ladrón inconsciente en el suelo y la puerta del auto destrozada, sintiendo su visión del mundo severamente impactada. «Estoy bien. Gracias, señor». «¿Quién es usted?». «No se preocupe, señor. Solo somos ciudadanos entusiastas que pasamos por aquí». Boss rápidamente intervino para suavizar las cosas. No quería que Gui diera otro discurso juvenil y dificultara la explicación cuando llegara la policía. Mientras hablaba, observaba sutilmente al anciano. Amable, gentil, con el cabello canoso y arrugas marcadas por el tiempo en el rostro, pero con una mirada clara y justa. Este rostro, tan familiar. El corazón de Boss dio un vuelco y de repente un nombre, casi olvidado en un rincón de su memoria, saltó a su mente. Subconscientemente miró el tablero frente al asiento del conductor. Allí parecía estar la matrícula de un vehículo y el nombre que figuraba en ella. Ben Parker.
La expresión de Buzz instantáneamente se volvió un poco extraña. ¡Santa mierda! ¿No es este Spider-Man? ¿El amado tío de Peter Parker, Ben Parker? El hombre que, en la historia original, murió por el disparo de un ladrón debido a un desliz momentáneo de Peter. La figura espiritual que, con su muerte, le enseñó a Peter Parker su lección más importante, pronunciando la clásica frase: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo pudo estar aquí? Y con vida, salvado por el maestro Gui. El mundo es tan maravilloso. El primer lector que conoció hace un año fue Peter, y ahora, con solo dar un paseo normal, había evitado la muerte de Ben. ¿Efecto mariposa? No, es el efecto Godzilla. La patada del profesor Gui no solo destrozó la puerta de un coche, sino que también podría haber echado a perder toda la historia del origen de Spider-Man. No. Si Ben no muriera, ¿sería yo quien muriera? Después de todo, también le dije a Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. En el universo Marvel, no importa cuál sea la versión de Spider-Man, siempre que alguien le diga, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, morirá, como una maldición. Justo cuando Buzz estaba atrapado en una batalla mental, con su pu casi sobrecalentándose por la confusión, una voz extremadamente ansiosa vino del otro extremo de la calle. Tío Ben. Una figura alta y esbelta, vestida con un ridículo traje de licra roja y azul y con una sudadera con capucha encima, corría frenéticamente hacia ellos. No llevaba máscara y su rostro joven estaba lleno de miedo y remordimiento. Era Peter Parker. Oyó el disparo y fue como un juicio sobre su alma. No pudo contener el miedo y corrió de vuelta como un loco. Entonces, vio una escena que jamás olvidaría. Su tío Ben estaba sentado a salvo en el asiento del conductor, pero la puerta del coche estaba destrozada y el cristal hecho añicos. En el suelo yacía un hombre inconsciente, el mismo ladrón al que había liberado antes. Y frente a su tío estaban dos hombres extraños, uno de los cuales vestía licra verde. La mirada de Peter se fijó en el rostro ileso del tío Ben, y el corazón que había estado en su garganta finalmente se hundió. De inmediato, una oleada abrumadora de vergüenza y un miedo persistente lo envolvió por completo. Si estos dos no hubieran aparecido, no se atrevía a pensar más. Tío Ben. Corrió hacia el coche, con la voz temblorosa por la emoción y el miedo persistente. La aparición de Peter hizo que la atmósfera de la escena cambiara sutilmente. Corrió hacia el coche, con las manos apoyadas contra la ventanilla, mirando a Ben Parker con ansiedad y el miedo persistente casi desbordándose en sus ojos. Tío, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Su mirada iba y venía entre el tío Ben ileso, el ladrón inconsciente en el suelo, y Buzz y Gui, para finalmente posarse en la familiar gorra de béisbol del ladrón. Era él. Era el hombre al que había dejado ir en un momento de ira. Un líquido frío y con olor a óxido pareció surgir de su corazón y fluir instantáneamente a través de sus extremidades. Ese era el veneno llamado culpa. Si estos dos desconocidos no hubieran pasado por allí, ¿quién estaría tirado en el suelo ahora mismo? El rostro de Peter palideció al instante y su cuerpo empezó a temblar levemente. Estoy bien, Peter, estoy bien. Al ver a Peter a salvo, Ben Parker finalmente se relajó por completo. Extendió la mano y le dio una palmadita a su sobrino, consolándolo. Gracias a estos dos caballeros, me salvaron. Miró a Buzz y a Gui con una sincera gratitud en los ojos. En ese momento, las sirenas de los coches de policía y de las ambulancias se acercaron desde lejos, y rápidamente llegaron varios agentes de policía, asegurando la escena y esposando al ladrón inconsciente. El mundo interior de Buzz estaba atravesando una tormenta. Mirando a Peter, debe haber sido mordido por la araña y haber adquirido poderes arácnidos. Por suerte, cuando conocí a Peter, llevaba casco, así que Peter probablemente no me reconocería. Gracias a ambos, de verdad. Gracias por salvarlo. Peter se acercó a Buzz y Gui e hizo una profunda reverencia. Su voz era baja, con un temblor indisimulado. Este agradecimiento provenía de lo más profundo de su corazón, pero solo él sabía el gran peso que conllevaba. Oye, chico, no fue nada. Buzz intentó sonar relajado mientras le daba una palmadita en el hombro, queriendo que se relajara un poco. Pasaba por allí de casualidad, cualquiera hubiera hecho lo mismo. Sin embargo, el maestro Gui claramente no lo creía. Sus ojos, ardientes como el fuego, miraban fijamente a Peter, como si pudiera ver a través de su lucha interna.
Extendió su mano grande, en forma de abanico, y la presionó fuertemente sobre el hombro de Peter. Joven. La voz de Gui era fuerte y poderosa. Veo una tormenta llamada remordimiento en tus ojos. Pero escucha con atención. El remordimiento es un veneno que corroe la juventud. Solo te estancará. Lo que pasó en el pasado no importa. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Los músculos del brazo de Gui se tensaron y su tono se volvió cada vez más apasionado. Hay un fuego poderoso en tu cuerpo. No dejes que se apague con esos aburridos pensamientos de si tan solo y qué pasaría si. Ve a quemarlo. Ve a iluminar tu camino. Peter quedó desconcertado por la repentina y apasionada declaración de Gui. Pero por alguna razón, esas palabras simples y directas, como una corriente cálida, trajeron un ligero calor a su frío corazón. Fin del capítulo 89.